Hola, gracias a todos por ver este video. Hoy tenemos la inducción en seguridad y salud en el trabajo. Inducción y reinducción. Yo soy Joana Porras, soy consultora de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Adasco y nos acompaña Karen Pérez, que es nuestra representante legal y responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hola, Karen. Hola, Joana. Bueno, entonces, hoy básicamente vamos a hablar de temas netamente de seguridad en el trabajo que son de competencia para todos nosotros como trabajadores de ADASCO. Vamos a empezar por la política. Entonces, como en años anteriores se les ha explicado, la política es un compromiso de parte de todos, que todos tenemos que estar enterados, pues, de qué es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como lo hemos explicado en años anteriores, lo que quiere, o bueno, el gran propósito de este sistema es evitar accidentes laborales, al igual que enfermedades laborales, a través de actividades como capacitaciones, como reuniones, como planes de acción, a través de los cuales de manera preventiva pues vamos a evitar que existan como todos estos temas de accidentes y enfermedades. La política tiene unos valores establecidos para el cuidado de nosotros como trabajadores de ADASCO, del medio ambiente y pues en pro de la mejora continua. Estos son como la preocupación y la gestión que tiene la empresa en mantener las condiciones de seguridad, salud y bienestar de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en el pago, en el cumplimiento del pago de seguridad social, en la entrega de la dotación. También aquí podemos ver la identificación, eliminación, evaluación y reducción de los riesgos asociados al trabajo. ¿Esto cómo lo hacemos? A través del análisis de los puestos de trabajo, a través de los análisis de trabajo seguro, a través de la identificación de peligros y riesgos que tenemos en nuestra matriz de peligros y riesgos. También de comunicar e informar a todos los trabajadores los resultados de las evaluaciones e investigaciones que se realicen cuando pueda suceder un accidente de trabajo. Adicional, nos hacemos responsables del cumplimiento de la normatividad en el caso de nosotros, de ASCO Limitada. Nos regimos bajo el decreto 1072 de 2015, que es el decreto único del sector trabajo, y la resolución 0312 de 2019, que es la que nos define los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo. Esos estándares mínimos que son como esos requisitos mínimos que tienen las empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero la idea no es solamente quedarnos ahí en el cumplimiento de estos dos requisitos legales, sino también ir más allá, impulsando iniciativas en materia de prevención, todo mediante la mejora continua. Igualmente, otra de esas premisas de esos valores de la política es favorecer un ambiente participativo entre todos los trabajadores, respetando y valorando cada uno de sus aportes. Por eso para nosotros es muy importante que todos ustedes, y cuando identifiquen un acto o una condición insegura, nos lo hagan saber o tengan alguna idea que sea en pro de la mejora dentro del sistema de gestión, también nos lo hagan saber. Como decía hace un momento Karen, la promoción de la formación en estas capacitaciones pues, que programamos, y es un compromiso de la empresa revisar esta política de forma periódica. Anualmente lo estamos haciendo en este momento para ir integrando todos los cambios que puedan suceder, ya sea por el futuro crecimiento de la empresa, por cambios en temas gubernamentales, de leyes, de resoluciones, y pues es necesario ponerla en conocimiento de todos ustedes. Listo, dentro del sistema encontramos objetivos específicos pues a los cuales queremos llegar con todas estas actividades preventivas. Entonces, como lo decía Joana,
identificar peligros, evaluar y valorar riesgos y establecer los respectivos controles. Entonces, en cuanto a identificar peligros, que dentro del edificio, bueno, dentro de mi zona de trabajo podría causarme un accidente laboral. Entonces, ¿qué se haría de esta manera? Si ustedes están en un ambiente laboral que inmiscuya algún tipo de riesgo para ustedes, ustedes deben informarnos con el objetivo de intervenir ese riesgo y que no vaya a afectar su salud. Cumplir con la legislación colombiana vigente en cuanto a seguridad de salud en el trabajo. Como lo decía Joana, más allá de un cumplimiento legal, es un tema de prevención, puesto que se trata de activar en todos los colaboradores un tema de autocuidado, más allá de un cumplimiento legal, es que ustedes lleguen a entender la importancia del autocuidado desde todos los ámbitos, no solo dentro de lo laboral, sino también desde sus casas. Promover la salud y adopción de estilos de vida, trabajos saludables y desarrollar prevención del consumo de sustancias. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo abarca todos los puntos. No solo abarca lo que yo hago en el trabajo, sino abarca también cuáles son mis hábitos de vida, porque pues digamos que todo, todo alrededor de la persona puede llegar a afectar o a mejorar el tema o el estilo de trabajo que maneje. Ejemplo, buenos hábitos del sueño, buenos hábitos de salud, como la comida, como el ejercicio. Todo esto hace que no solo mejoremos en el tema laboral, sino también afuera de nuestro trabajo. Prevenir enfermedades laborales, accidentes de trabajo y situaciones de emergencia. Prevenir el acoso laboral y promover un ambiente de convivencia laboral. Listo. En cuanto a las políticas, también tenemos la política de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas, que es la que ustedes están viendo aquí en el video, que es la misma que está expuesta y está firmada por el representante legal, por la representante legal, que en resumen, ¿qué nos dice? Que esta política está establecida bajo lo expuesto en la resolución 1075 del 24 de marzo del 92, la resolución 4225 del 29 de mayo del 92 y la resolución 2646 del 2008, que establecen los siguientes parámetros. ¿Cuáles son? Que se prohíbe presentarse a trabajar bajo los efectos de o estar durante el desarrollo de o consumir durante el desarrollo de todas nuestras actividades laborales el consumo de sustancias psicoactivas, que pueden ser bebidas alcohólicas, bebidas energizantes, drogas alucinógenas. ¿Listo? O cualquier otra que pueda afectar el adecuado funcionamiento de nuestro trabajo, de nuestro desempeño en el trabajo. La idea es, por ejemplo, cuando hablamos de bajo los efectos de, entonces puede pasar que estuvimos un día en el bautizo de, no sé, de un sobrinito, pero estuvo muy bueno el tema y nos tomamos unas copitas de más y durante esas copitas de más se nos fue un poquito la mano y al otro día llegamos muy enguayabados o aún en estado de licoramiento a trabajar, entonces eso está prohibido. El tema de las sustancias psicoactivas. Entonces, eventualmente la empresa está en la obligación de realizar pruebas de alcohol y pruebas de droga. Entonces, así el tema haya sido de uso recreativo, si se llegara a detectar que el consumo de estas sustancias durante el desarrollo de nuestras actividades aún está como presente esa sustancia en nuestro cuerpo, pues estamos incumpliendo esta política y pues eso trae unas consecuencias. Y las bebidas energizantes, como, bueno, voy a decir aquí unas marcas comerciales como el Vive 100, como el Red Bull. ¿Por qué? Porque todo esto afecta el normal desarrollo de las actividades. En qué afecta mi cuerpo? Yo no estoy en mis 5 sentidos.
Las bebidas alcohólicas, entonces, pues ustedes deben saber, causan efectos que pueden ser como la pérdida de la conciencia o no voy a estar bien para el desarrollo de mi trabajo, no estoy concentrado, voy a estar cansado, voy a sentirme agotado. Las bebidas energizantes van a acelerar mi frecuencia cardíaca. Y las sustancias psicoactivas, pues como su nombre lo indica, todo este tema de las drogas alucinógenas, hacen que pierda la orientación y la noción de las cosas. También esta política promueve todas las actividades de sensibilización, entonces vamos a hacer capacitaciones en cuanto a hábitos de vida saludable, lo que decía ahorita Karen, higiene del sueño, que es súper, súper importante dentro de esos hábitos de vida saludable. Ok, ahora tenemos la política de prevención de acoso laboral. Esto está regido bajo la ley 1010, que es la que nos habla, esta ley 1010 del 2006, sobre el compromiso que deben tener las empresas frente a las conductas que pueden ser constituidas como acoso laboral, que ya más adelante pues les voy a explicar en qué consiste. En la política, entonces, la empresa se compromete a implementar y vigilar el cumplimiento de todas las normas que van dirigidas a la presentación, a la prevención, perdón, de acoso laboral. Entonces, así se compromete a apoyar al Comité de Convivencia Laboral, a ser consciente de la importancia de la dignidad de las personas, salvaguardando toda la información que sea recolectada cuando se presente un caso de presunto acoso laboral y darle el trámite pertinente a las quejas que se presenten. Listo. Otro comité, el cual pues es regido bajo la ley 1072, es el comité de COPAS. El comité de COPAS es el que se encarga de todo el tema más allá de, más como de los accidentes laborales, como el tema de seguridad en el trabajo. Entonces, dentro de las funciones del comité tenemos colaborar en la investigación y en el análisis de accidentes laborales. Cuando existe un accidente laboral, después del reporte se cuenta con 15 días hábiles para desarrollar una investigación. Digamos que dentro de esa investigación participan los miembros del comité con el análisis de por qué se pudo haber producido y de qué manera se logra que no se vuelva a producir. Esto sale a través, este análisis termina en un documento o en un video que se llama Lecciones Aprendidas, donde se busca que todos los trabajadores sepan del accidente que existió y cómo pueden prevenirlo, pues de tal manera que no le suceda a más personas. Realizar inspecciones de seguridad, donde el comité de COPAS va a ver que en estas inspecciones cuáles pueden ser los posibles riesgos a los cuales los trabajadores estén expuestos. Dentro de los riesgos que vamos a ver más adelante, pues hay muchos y no solo ver pues solo los riesgos que están expuestos, sino de qué manera se pueden o eliminar o mitigar o pues reducir el riesgo para que el trabajador no sufra lesiones. Coordinar entre el empleador y trabajadores la solución a los problemas relativos al sistema de gestión en cuanto a que si existe un riesgo latente, qué acciones debería tomar el comité para eliminar o mitigar o en su defecto disminuir el riesgo. Reunirse como mínimo una vez al mes y extraordinariamente en caso de un accidente laboral mortal y la comunicación con la gerencia de los empleados. En este caso, para nosotros es pues muy importante el comité porque pues son ustedes los que están allá en los puestos de trabajo, los que más conocen sus actividades y los que más nos pueden dar retroalimentación en cuanto a los riesgos que puedan ustedes ver día a día en sus labores cotidianas. Correcto, así es. Otro comité que tenemos conformado en la empresa es el Comité de Convivencia Laboral. Entonces, que igual que el COPAS, que está conformado por un número igual de representantes por parte del empleador y un número de representantes igual por parte de los trabajadores, el COPAS buscaba como prevenir todo este tema de riesgos en las personas, en su parte física.
El comité de convivencia que busca proteger a los trabajadores en cuanto a los riesgos psicosociales. ¿En qué está basado el comité? En la resolución 652 de 2012 y la resolución 1356 de 2012. ¿Cuáles son sus funciones? Prevenir el acoso laboral, constituirse como una medida preventiva de conductas de acoso laboral. El comité no toma decisiones. El comité es un ente conciliador donde debe primero mantener la confidencialidad de la información y ser asertivos con cada uno de los casos a tratar. Esto es demasiado importante porque pues no podemos ser como miembros del comité y luego estar contándole a nuestros compañeros, ay, si vio lo que pasó con fulanito, con sultanito, que presentó una queja, que porque aquello, que porque lo otro. ¿Listo? Los miembros del comité se eligen porque son personas con esto, con prudencia y asertividad. Aquí vamos a ver entonces un ejemplo y vamos a poner a Karen que me diga si sí es acoso o no es acoso. Quiero una cafetera caliente, con agua, con jugos, en fin, gaseosas, todo lo que tenga que ver con cafetería. Y yo estoy como cansado, ya que estoy empezando a ver doble. Bueno, ¿qué pasa aquí? Regalo una forma de cargador. Beata, está muy chico, yo muy elegante. Gracias, doctor. Sí, Berta, no le conocí ese vestido. Está muy, muy, muy hermoso. ¡Ah! ¡Ay, pero son idénticos! ¡Ah! ¿Lo compró en el mismo sitio que Patricia? Olvídalo. Este es un botín Spitz. Eso es una falsificación y barata. La doctora, yo lo compré en una promoción. Una realización daba 2 por 50, 3 por 70, 4 por 75. Una canasta de esas grandes. Usted no imagina la pelea para poder agarrar una. Ay, no sean malos. Ay, Entonces, ¿tú qué dices? ¿Es o no es acoso laboral? Pues para mí no llegaría a ser acoso laboral porque pues se consideraría como una chanza, pero pues voy a dejar que tú des la respuesta. No es acoso laboral. ¿Por qué? Porque es un tema que es netamente personal en la relación interpersonal que tienen Patricia y Berta. ¿Mm? Y hay una relación de confianza entre los demás actores que vemos ahí en esta escena. Entonces, esta no es una conducta de acoso laboral. Algunos podrían decir, no, es que es discriminación, pero no es discriminación, porque discriminación, aun cuando está contemplado en la ley 1010, nos habla de que es un trato diferenciado por cuestiones de raza, de género, de edad, del origen familiar o de su origen nacional, de sus creencias religiosas, de su preferencia política o una situación social. Pero en este caso, no está cumpliendo como ese rol de entorpecimiento laboral. Por lo tanto, no es acoso laboral. Entonces, aquí hay que tener muy claro porque es una línea muy delgadita, es un hilito muy delgado entre lo que es y no puede ser. Por eso es importante que el comité de convivencia sea muy asertivo al momento de la atención de la queja. Y nosotros también, al momento en que ponemos una queja, porque pues por ejemplo en este caso, cuando vemos que el entorno se desarrolla dentro de la empresa, no es acoso laboral. Vamos a ver esta escena. En este caso, ¿es o no es acoso laboral? Pues si lo vemos desde lo que analizamos anteriormente, no sería acoso laboral, es un tema más personal entre los dos y puesto que igual el jefe pues no le está entorpeciendo su labor. Incluso si llega a ser a rayar muy en lo personal porque creo que ambos utilizan violencia. Exacto, pero en este caso sí es acoso porque está en el entorno laboral, aun cuando hay una relación personal,
sí están en el tema laboral porque aquí hubo entorpecimiento, porque Patricia no le pasó unas llamadas que entorpecieron pues su labor. Pero como tú lo dices, es de parte y parte, porque no solamente el maltrato, que es como la agresión física, que nos dice la ley, el maltrato laboral es todo acto de violencia contra la integridad física, moral o sexual o a los bienes del trabajador, así como la violencia verbal injuriosa. Entonces, aquí hubo acoso laboral de parte y parte, tanto de Patricia hacia Armando como de Armando hacia Patricia. Y por último, este. Nada más no es por qué, doctor. ¿Por qué jugó así conmigo? Entonces, ¿qué dices? ¿Es o no es acoso laboral? Eh, Pues si lo vemos desde el tema laboral, eh, pues no es que, no, explícanos tú. No, no es acoso laboral. Que se dio una relación de amor y que bueno, sucedió todo lo que sucedió en el contexto de Betty. Aquí no hay acoso laboral porque es un tema netamente personal. ¿Listo? Aquí no aplica ninguna de las conductas que están constituidas en la ley 1010 como acoso, que es el maltrato, la persecución, la discriminación laboral, el entorpecimiento, la inequidad o la desprotección laboral. Ninguno de estos casos aplica a esta escena que vimos. Por eso hay que tener presente que esto tiene una línea muy delgadita entre lo que puede ser y no puede ser acoso laboral. Esperamos pues que esto les haya dado como un poquito de luz, sin embargo más adelante vamos a tener una capacitación a más profundidad para que podamos entender de acuerdo a otros escenarios en otros entornos que puede ser y no puede ser acoso laboral. Tenemos las funciones y responsabilidades de los trabajadores. Entonces, nosotros como trabajadores tenemos derechos y tenemos deberes. Asimismo, frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos funciones y responsabilidades. Entonces, ¿cuáles son nuestras funciones dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Reportar todos los incidentes y accidentes de trabajo. Reportar actos y condiciones inseguras. Usar adecuadamente los elementos de protección personal, equipos y herramientas. E informar a la brigada del lugar donde estemos desarrollando nuestras actividades e informar a nuestro jefe inmediato sobre toda situación de emergencia que se pueda presentar en nuestro centro de trabajo. ¿Y cuáles son esas responsabilidades? Entonces, cumplir con todo lo que está establecido en las políticas, en los objetivos y en todas las normas referentes a seguridad y salud en el trabajo, en velar por el cuidado integral de nuestra salud, suministrar información clara, veraz y completa sobre nuestro estado de salud, tanto en el reporte de condiciones de salud como cuando vamos a nuestros exámenes médicos periódicos. Aquí en velar por el cuidado integral de nuestra salud, que es me parece muy importante, es la empresa tiene toda la disposición para que ustedes puedan cumplir con sus citas médicas, siempre y cuando pues lo reporten de manera oportuna para poder como hacer los cubrimientos respectivos, pero es eso, es que si yo me cuido, voy a estar bien, entonces si debo ir al médico, pido mi cita, aviso en la empresa, me tomo mis medicamentos, si me mandaron medicamentos, me los tomo como debe ser. Si tengo citas con especialistas, pido las citas con los especialistas. Tengo, no sé, que llevar una vida, un estilo de vida saludable, entonces me alimento bien, no fumo, me cuido, como todo eso, subo, bajo las escaleras de manera segura, pongo bien mis pisadas, mantengo una higiene postural.
Todo esto es velar por el cuidado integral de nuestra salud. Y participar pues en todas las actividades de seguridad y salud en el trabajo, que es como lo que estamos haciendo en este momento a través de este video. Listo, dentro de lo que hablamos en el principio era que este sistema busca prevenir tanto accidentes laborales, que ya vamos a ver la definición, como enfermedades laborales. Entonces, ¿qué es una enfermedad laboral? Una enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. La mayoría de nuestros puestos, como tal, no existen factores, digámoslo así, potenciales que nos puedan desarrollar enfermedades laborales significativas. Digamos, ejemplo, hay fábricas que aún trabajan con asbesto, la gente contrae cáncer por trabajar en fábricas con asbesto, eso se considera una enfermedad laboral. En la actividad económica de ADASCO, entonces, ¿qué debemos evitar para enfermedades laborales? Hacer nuestras pausas activas, ya que nuestra actividad laboral conlleva una carga osteomuscular. Entonces, brazos, piernas, columna deben tener cada 2 horas, más o menos un promedio de entre 10 y 5 minutos, las actividades de pausas activas. Dentro de las capacitaciones que vamos a tener más videos de pausas activas en las que ustedes podrán elegir entre qué grupo o todos los grupos musculares que quieran estirar para evitar también de manera preventiva que se desarrolle alguna enfermedad laboral. Otra actividad que vamos a tener para evitar enfermedades laborales, capacitaciones como la que tuvimos el año pasado, del manejo de riesgo biomecánico, con el cual vamos a aprender a hacer bien las actividades de manera que no se rompan, digamos que nuestro cuerpo tiene unos ángulos los cuales no se deben romper para no sufrir. Ejemplo, las muñecas, los codos, el hombro, las piernas tienen unos ángulos los cuales no se deben romper, puesto que si estos ángulos se rompen consecutivamente o por mucho tiempo, pues eso es lo que nos puede llegar a generar malestares o dolores. Esto es lo que nos va a permitir prevenir que ustedes no se enfermen y que también no solo vuelvo y recalco, no solo en el trabajo, sino también en sus casas, puedan estar conscientes que las actividades que estén haciendo, las están haciendo de manera consciente y segura con su cuerpo. Correcto. Entonces, aquí vamos a ver la diferencia entre incidente, peligro y riesgo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un incidente, un peligro y un riesgo? Si no lo sabes, no lo inventes. Primero, debemos entender que estos tres conceptos están relacionados entre sí. Comencemos por incidente. Incidente es un evento relacionado con el trabajo, en el que ocurre o puede haber ocurrido un daño o deterioro a la salud. Para identificar este concepto, ya sea en una actividad puntual o cotidiana, nos debemos preguntar qué podría suceder. Por ejemplo, sufrir una caída, sufrir un sobreesfuerzo o sufrir un golpe. Continuemos con el segundo concepto, peligro. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a una conducta, un elemento o una situación del momento que puede producir un incidente. Para identificar un peligro, hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué podría suceder un incidente? Por ejemplo, por subir corriendo una escalera, por mover o transportar un objeto o material, o por falta de orden en el lugar de trabajo. El tercer concepto es riesgo. El riesgo se refiere tanto a la gravedad como a la frecuencia con que puede ocurrir un incidente. Para identificar un riesgo, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué tan grave puede ser? O bien, ¿con qué frecuencia puede ocurrir? Y en este caso, pueden ser bajo, medio o alto. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo concreto.
Una persona sale temprano de su espacio de trabajo y sube corriendo la escalera para llegar al segundo piso. Al subir, no utiliza pasamanos y apoya su mano en el peldaño en mal estado. Debido a esto, se tropieza en medio de la escalera, lo que le significa una caída bastante fuerte. En este caso, el accidente es la caída. El peligro es no usar el pasamanos, ya claro, subir corriendo, un peldaño en mal estado, y el riesgo es alto de que este incidente pudiera generar una lesión grave o incluso permanente. Sin embargo, debemos entender que siempre es posible evitar un incidente. ¿Cómo? A través de las medidas de control. Una medida de control es una actividad o acción que evita que un peligro genere un incidente. Por ejemplo, bajar caminando y atento a las condiciones. Utilizar siempre el pasamanos y reparar los peldaños deteriorados. Ahora que ya conoces estos conceptos, si identificas alguno de ellos, repórtalo. Listo. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en el video anterior, a mí me gusta mucho como mostrar estas imágenes. ¿Mm? Para resumir, entonces, el peligro, ¿cuál es? Como ese factor de exposición a todo lo que nosotros estamos expuestos. Alguien alguna vez me decía, Joana, entonces, ¿es que vivir es un peligro? Pues sí, siempre estamos en unas situaciones de peligro constante, las que sean. Entonces, por ejemplo, aquí el peligro es el leoncito. ¿Cuál es el riesgo? Esa probabilidad de combinar todos los factores aquí metiendo pues al peligro. Entonces, el señor está aquí muy pegadito al león. ¿El riesgo cuál es? Pues que por su imprudencia pues el león se lo coma o lo muerda. Pero entonces, para reducir que esa probabilidad de que este peligro se materialice en la mordida de este señor, hay unos controles. ¿Cuáles son los controles? Por ejemplo, yo quiero ver al león, a la leona, entonces hay unas cabinitas que pueden hacer que yo lo pueda ver de cerca sin tener que estar expuesto a esta situación. El incidente y accidente, entonces el incidente es ese casi accidente. Voy bajando las escaleras y me resbalé, pero no me caí. Casi me caigo. Ese es el incidente. ¿El accidente cuál es? Iba bajando, me resbalé, me caí y me golpeé. Ese es el accidente, el que ya tiene consecuencias en nuestro cuerpo. Entonces, el incidente es ese, uy, casi me caigo, uy, casi me pego. Esos uy, casi son incidentes. El accidente es cuando me pegué, me golpeé, me caí, me machuqué. Entonces, como les decía anteriormente, el riesgo es esa combinación de esa probabilidad que el peligro se materialice. Y el peligro es la fuente, situación o acto con potencial de daño, ya sea una enfermedad laboral o una lesión. El incidente es un evento que sucede por ocasión o causa del trabajo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Siempre es por ocasión o causa del trabajo que termina en una situación riesgosa, pero que no causó lesión o daño en las personas, pero casi sucede, estuvo muy cercano a que ocurriera. Y el accidente, entonces, es ese suceso repentino que sobreviene por causa o por ocasión del trabajo y que sí produce una lesión en el trabajador. ¿Listo? Aquí entonces ya dejo a Karen para que nos cuente cómo se reportan los accidentes de trabajo. Bueno, entonces, lo primero a explicar es que igual claramente este diagrama depende del tipo de accidente que tuvieron. Como se le ha explicado, existe la mayoría de accidentes que se ven dentro de la empresa, pues son leves. Dios quiera que nunca nos pase nada grave. En caso tal, pues igual siempre es como prudente hablar entre compañeros. Si usted trabaja en un edificio solo, pues dígale a su compañero guarda de seguridad que caso tal que algo le llegue a pasar y usted quede inconsciente, cuál es el camino a seguir. Entonces,
usted tuvo el accidente de trabajo, ya sabe, ustedes tienen que comunicarse aquí a la oficina, no con la señorita Viviana, directamente con la señora Gloria. Los que han tenido un accidente saben que así es el consecutivo. Ahora, otra vez a recalcar, por favor, los accidentes se deben reportar inmediatamente, inmediatamente. ¿Por qué? Porque aún siguen llegando accidentes donde es que yo me accidenté ayer, me duele el tobillo, pero yo pensé que eso no era tan grave. Y al otro día están que no pueden caminar. El accidente, por más mínimo que haya sido, si les provoca una lesión, debe ser reportado. De igual manera, si no les provoca una lesión, debe ser reportado. ¿Por qué? Porque los incidentes, que son los accidentes que no pasaron, son los que nos ayudan a determinar cuál es ese factor de riesgo que está a punto de provocarles a ustedes un accidente y poder tratarlo antes de que se produzca el accidente. Entonces, llamo inmediatamente después de mi accidente a la señora Gloria, le digo, mire, pasó esto, estaba haciendo esto bajo estas condiciones. La señora Gloria nos reporta a nosotros hacemos el reporte a la ARL. Entonces, si el accidente es leve o grave, si el accidente, bueno, el accidente puede ser leve o puede ser grave. En caso de que sea leve, entonces yo reporto a la ARL. La ARL a mí me manda unas ubicaciones donde yo le digo, bueno, por favor remítase a tal centro, que es el que a mí me reporta la ARL. Me dice, por favor, que el trabajador se dirija al área de emergencias con cédula y que diga que fue un accidente laboral. Y ahí después de hacer el reporte, yo cuento con 2 días hábiles. Lo del reporte es diferente a la investigación. Entonces, yo reporto, el reporte nos pertenece a nosotros. Entonces, yo reporto y termino el reporte dentro de los 2 días hábiles al accidente. Ya si, bueno, ustedes van a su consulta, le dicen al médico qué pasó, cómo pasó, él lo revisa y si en dado caso les dan incapacidad, les dan incapacidad. Si resulta el accidente ser grave, entonces ahí, como dice, pérdida de conciencia, fractura. Ahorita ya nos ayuda a que ustedes sepan que es un accidente grave porque tiene bajo la norma eso, el tema, la palabra grave tiene un paréntesis dentro de lo que se considera para ellos grave. No todos los accidentes son graves. Tienen numerados cuáles son accidentes graves. Por ahí dice que están las fracturas de huesos largos, un tema con los ojos, pero ahorita ya nos refresca esa parte. En ese momento lo primero es la atención a la persona, entonces pues se va a remitir al primer centro de salud que se encuentre y después se hace el reporte, claramente porque si ustedes están en un estado de inconsciencia o en un estado grave, pues no van a poder hacer el reporte, pero entonces uno lo lleva al centro de salud más cercano y posterior pues a eso se hace el reporte. Exacto, así es. Entonces, para que tengan claridad, ¿qué es un accidente de trabajo grave? Es este que trae como consecuencia la amputación de cualquier parte del cuerpo, la fractura de huesos largos. Entonces, ¿cuáles son esos huesos? Fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito. ¿Listo? De esos huesos. Entonces, si me fracturé el dedo chiquito del pie, si es un accidente, si fue por causa o por ocasión del trabajo, pero no es considerado como un accidente grave si fue la fractura, si fue una fisura, porque no es un hueso largo. ¿Listo? Los traumas cráneoencefálicos también son accidentes graves. Las quemaduras de segundo y tercer grado son accidentes graves. Las lesiones severas de la mano, ¿como cuáles? Como aplastamiento o quemaduras. Las lesiones severas que se ha determinado pues como por el médico o que yo vea que me compromete. La columna vertebral con compromiso de la médula espinal. Las lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual.
o aquellas lesiones que comprometan la capacidad auditiva. ¿Dónde pueden encontrar toda esta información? En la resolución 1401 desde el 2007. ¿Listo? Los demás son considerados como un accidente de trabajo leve. ¿Listo? Y pues ya tenemos el último, el accidente, pues, que es grave, que es también, por ejemplo, cuando se compromete la vida de la persona, que ese es un accidente ya fatal. Tenemos unos peligros y riesgos a los que estamos expuestos. Entonces, para los cargos gerencial y administración del negocio, tienen unos peligros y unos riesgos. ¿Cuáles son esos peligros? Por carga estática sentada, por posturas inadecuadas, por movimientos de peligro, perdón, de movimientos repetitivos de miembros superiores que causa, pues, por ejemplo, la digitación. Por condiciones de seguridad locativa, entonces como superficies deslizantes, pisos en mal estado, muros, divisiones, ventanas, y por sistemas y medios de almacenamiento, entonces cajas ubicadas en el lugar incorrecto. Riesgo psicosocial, entonces tenemos las condiciones de la tarea, de las actividades como el manejo de clientes y proveedores, dirección del personal, los desplazamientos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, riesgos físicos como la exposición a radiaciones no ionizantes. ¿Cuáles son esas radiaciones no ionizantes? Por el uso del computador, por la luz solar. Fatiga visual y por exceso de iluminación, entonces que puede ser el deslumbramiento al tocar la luz, la pantalla del computador. Y los demás cargos que son operativos, entonces estamos expuestos a temas de riesgos, peligros y riesgos biomecánicos por la carga dinámica por esfuerzos, por mantener posturas inadecuadas, por la carga dinámica que generan los movimientos repetitivos y por la carga estática de pie. Riesgos de condiciones de seguridad locativos, entonces riesgo eléctrico, superficies deslizantes y por sistemas y medios de almacenamiento, de acuerdo a las condiciones del centro de trabajo en el que estamos desarrollando nuestras actividades. Psicosocial, entonces por condiciones de la tarea propia, trabajo detallado, las demandas del trabajo y los desplazamientos vivienda, trabajo, vivienda. Los químicos, entonces, nosotros en el desarrollo de nuestras actividades usamos sustancias químicas para la limpieza y líquidos y polvos, entonces este también es un factor contemplado acá. Biológicos, como microorganismos tipo hongos, bacterias y virus, por el desarrollo propio de nuestras actividades, y riesgos físicos, como la exposición a radiaciones no ionizantes, como la luz blanca, la luz del sol. Mecánicos por el manejo de equipos y herramientas manuales. Y todos estamos expuestos a los mismos riesgos por fenómenos naturales como sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes o precipitaciones. Y por condiciones de seguridad, que esto ya es a nivel público, como robos y atentados. Y ahora continuamos con todo el tema de plan de emergencias. Entonces, ¿qué es un plan de emergencias? Es ese conjunto de acciones que están debidamente organizadas con el propósito de que todos contemos con un esquema, una organización para dar respuesta cuando sucede una situación. ¿Qué situación es considerada una emergencia? Todo aquello que perturbe el normal funcionamiento de las actividades es considerado una emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, este plan de emergencias tiene unos objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Proteger vidas. Entonces, aquí no solamente estamos hablando de personas, sino también de animalitos. Proteger las instalaciones y dar el paso a la restauración de las actividades luego de que sucede la emergencia. Determina cuáles son las posibles amenazas. Aquí se hace un análisis de vulnerabilidad donde se dice, bueno, pueden ser amenazas, por ejemplo, si han sucedido en anteriores ocasiones o de acuerdo al entorno donde está ubicado nuestro puesto de trabajo, como explosiones, sismos, actos terroristas, inundaciones.
hay un plan de evacuación. Seguramente ustedes en sus puestos cuentan con un plan de evacuación. Si no tienen un plan de evacuación o si no lo conocen, les pedimos el favor nos lo hagan saber para nosotros poder hablar con los encargados del puesto de trabajo y poderles divulgar cuál es ese plan de evacuación. Entonces, ¿en qué consiste? En definir cuál es el procedimiento y las rutas de evacuación para que las personas se protejan cuando sucede la emergencia. La idea es que ese desplazamiento se realice con el menor riesgo de que nos suceda algo. ¿Listo? Debemos conocer el punto de encuentro a donde debemos dirigirnos en caso que suceda una emergencia. Saber, tener claro dónde están los botiquines, extintores, la camilla. Entonces, es muy importante que ustedes cuando estén en su puesto de trabajo le hagan como una ojeadita a dónde están ubicados todos estos elementos de emergencia. Y por supuesto, conocer las rutas de evacuación. Hay algo que nos han enseñado que es observar las 7 A's. ¿Cuáles son esas 7 A's? Hacia adelante, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, atrás y adentro. Entonces, antes de actuar ante una emergencia, ¿qué debemos hacer? Parar, aplicar las 7 A's, mirar qué peligros estoy enfrentando, ¿sí? Hacia adelante, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, atrás y adentro. ¿Listo? Pensemos, ¿qué puede pasar? Y actuamos. ¿Qué hago para evitar que, no sé, un muro que está inestable? Ah, no, entonces no paso por ahí, paso por otro lado. ¿De acuerdo? Y para esto, entonces, vamos a ver un video que nos recomienda Sura, que es nuestra RL, de cómo actuar ante un sismo. Todos sabemos qué es un terremoto, pero ¿sabemos qué hacer en caso de que tiemble la tierra? Saber cómo actuar es nuestra mejor defensa. No se trata de vivir siempre en alerta, es una cuestión de información y preparación. Si se produce un terremoto, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Recuerda que la primera opción no es la evacuación de las instalaciones, pues al hacerlo, aumenta el riesgo de caídas a nivel y caída de objetos o estructuras durante el recorrido, como vidrios, elementos de fachada, techos o árboles. No debemos salir corriendo de los edificios. Conserva e infunde la calma entre todas las personas que se encuentran contigo, pues esto ayuda a reducir la ansiedad generada por un fenómeno sobre el cual no tenemos control. Mientras esté temblando, permanece en tu sitio y haz uso de los lugares seguros previamente identificados. Aplica los pasos básicos de la posición de seguridad. Agáchate, cúbrete y quédate quieto. Nos colocaremos así, en posición fetal con los brazos en la cabeza para proteger nuestra parte más débil, tratando de reducir el volumen de nuestro cuerpo al máximo. Evitar estar cerca de las ventanas, divisiones de vidrio, lámparas y cualquier objeto que pueda caer. Controla la curiosidad y aléjate de balcones y ventanas. Nos situaremos próximos a objetos o muebles que frenen la caída del techo y dejen un espacio de seguridad a su lado para evitar aplastamientos, al igual que al lado de columnas o los lugares seguros previamente identificados y señalizados. ¿Cuál es el lugar más seguro? En las oficinas nos situaremos junto a las columnas, mesas, sillas, escritorios. Si te encuentras a campo abierto, busca zonas verdes, donde no exista peligro de caída de cableado eléctrico, postes, árboles de grandes dimensiones o estructuras que puedan colapsar. En casa, en las habitaciones, tumbados junto a la cama. En la sala, junto a muebles. En la cocina, junto al mesón de la cocina o electrodomésticos. En la calle, nos alejaremos de las construcciones y buscaremos lugares despejados. Un sitio seguro sería ubicarnos junto a vehículos estacionados. Si te encuentras en un vehículo, procura permanecer dentro del mismo mientras pasa el sismo.
Si te encuentras en movimiento, busca un sitio para aparcar en zona despejada y alejada de elementos y estructuras que pudieran colapsar. Al finalizar el temblor, se debe realizar una autoevaluación de las condiciones individuales y de las condiciones estructurales. Es importante cerrar las conexiones de gas, luz y agua y en ningún caso debemos conectar aparatos eléctricos ni encender luces porque pueden provocar chispas que generen incendio o explosión. No utilizar ascensores. La evacuación está recomendada cuando hay algún daño visible o si el comité de emergencias de la sede la valora como una medida preventiva viable para garantizar la integridad de las personas. En caso de evacuación, se deben hacer sonar las alarmas correspondientes y dirigirnos hacia los puntos de encuentro determinados en el plan de emergencias de la sede. Allí los coordinadores de evacuación harán un recuento de todas las personas. Si nos quedamos atrapados, ¿qué podemos hacer para que nos rescaten? No pedir ayuda gritando, solo conseguiremos tragar polvo. Es mejor dar golpes rítmicos sobre partes estructurales del edificio, pilares, suelos o conducciones de metal, tuberías. No es fácil, pero debemos controlar el pánico y si estamos en grupo, intentaremos tranquilizar a los demás. El trabajo en equipo es muy importante. Debemos coordinarnos, efectuar relevos para dar golpes de llamada y si hace frío debemos permanecer muy juntos para conservar la temperatura corporal entre todos. Ahora ya sabemos cómo reaccionar ante un terremoto. Es un desastre natural imprevisible y nuestra seguridad depende en gran medida de la prevención. Un sismo es un evento que puede afectar gran parte de nuestro territorio en corto tiempo, por lo tanto la preparación también debe incluir nuestro hogar. Entrega esta información a tus familiares y amigos y establece un punto de encuentro familiar en caso de una emergencia como esta. Bueno, y esta es toda nuestra presentación de la inducción y reinducción en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Les agradecemos a todos por ver este video. En la parte de abajo del video van a encontrar el link con la evaluación de la inducción o si no, también a través de WhatsApp. Karen, de nuestra línea de WhatsApp de seguridad en el trabajo, Karen les hará el envío de este formulario. Sí, yo. Entonces, después de que vean este video, pues vamos a hacer, como dice Joan, como un pequeño formulario, una pequeña evaluación sobre la capacitación dada. Todo este año tendremos capacitaciones presenciales y virtuales. La gracia es que entre todos nos vayamos formando cada día más en la cultura de autocuidado. Igualmente, desde la línea que se les han estado enviando todas las capacitaciones desde el año pasado, esa línea es segura, esa línea, digamos que aprovecho de una vez para decirles que en esa línea pueden hacer los reportes de presuntos acosos laborales, los reportes de actos o condiciones inseguras, eh, pero solamente temas relacionados con lo del sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. Por favor, no se responden mensajes de permisos ni de nómina, eso ya es directamente con la señora Gloria. Les agradecemos a todos ver el video. No sé si tengas algo más que agregar, Joa. No, así nomás estamos pues para servirles cualquier duda, cualquier inquietud en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Nos pueden contactar y nada, muchísimas gracias a todos por ver este video. Gracias también a ti, Joa, por acompañarnos hoy. Que estés bien. Un abracito, chao.